Tras todos estos meses compartiendo las ideas en Filosoqué, creo que nuestros seguidores ya están preparados para escuchar la historia de Alcibíades. Alcibíades fue un personaje griego de una importancia tremenda. Fue un hombre que merecería por sí solo que se le analizara detenidamente. Alcibíades era el más guapo de todos los griegos, hijo de una de las familias aristocráticas más importantes de Atenas. Alcibíades estaba emparentado, cuenta la leyenda, con los propios dioses. Alcibíades es un personaje histórico, es un personaje real. Alcibíades fue el capitán de la caballería ateniense durante la guerra del Peloponeso. Alcibíades fue criado por Pericles y por su mujer, Aspasia. Alcibíades cuentan que ya desde niño había sido bendecido por la diosa Peithon, por la diosa de la elocuencia. Alcibíades, aunando todas estas virtudes, cada vez que se dirigía a la asamblea de los atenienses, los enamoraba con el rostro, pero también con la palabra. Alcibíades fue un valiente soldado que derrotó a los espartanos por tierra y por mar. Alcibíades, sin embargo, fue el principal de los traidores a Atenas. Conviene que reflexionemos qué llevó a un hombre como Alcibíades a convertirse en el Judas del mundo antiguo. La historia hay que contarla paso a paso. Como todos ustedes saben, Atenas, en una maniobra estratégica durante la guerra del Peloponeso, una maniobra paradójica y que a la larga fue desastrosa, decide derrotar a los espartanos no atacando directamente Laconia, sino atacando Sicilia, en el sur de Italia. Sí, Sicilia. Atenas manda de sus 25.000 ciudadanos a 5.000 hoplitas, en una de las expediciones de mayor envergadura del mundo antiguo. 5.000 hoplitas era un quinto de la población de Atenas. Imagínense esa cifra en el mundo contemporáneo. Parece ser que el candidato idóneo para haber dirigido aquella escuadra bélica habría sido Alcibíades. Pero un día antes de que partiera la escuadra hacia Sicilia, ocurre uno de los episodios más extraños y controvertidos que atravesó la historia griega y que afectó el futuro destino de la guerra del Peloponeso. Una mañana, todos los Hermes, unas pequeñas estatuas del dios Hermes, que había a la entrada de cada casa, aparecieron castrados, emasculados. Estos Hermes tenían eran unas figuras con un falo que había sido cortado de todas las casas atenienses. Aquello era un sacrilegio tremendo, terrible. Imagínense hoy en día si alguien asaltara la iglesia y vejara los iconos que allí se veneran. Una cosa similar fue lo que había ocurrido en Atenas. Los dedos acusadores se dirigieron hacia Alcibíades, porque una figura semejante siempre atrae mucha envidia sobre sí. Entonces, en lugar de concederle el mando de la flota que iba a Sicilia, se la concedieron a Nicias, otro general del que hablaremos otro día. Bueno, cuando la flota está poniendo rumbo a Sicilia, Alcibíades se entera, ya en el barco, de que la asamblea ateniense ha decidido juzgarlo por el pecado terrible de impiedad cometido contra los Hermes, contra la estatua de los Hermes. Él, que sabe que no le espera un juicio justo, decide huir y se mete en una barca pequeña y gana la costa. ¿Pero a qué costa arriba? Arriba a la costa controlada por los espartanos. Y él lo primero que hace es dirigirse a Esparta, la enemiga contra la que ha estado luchando los últimos años. Y allí se presenta ante el rey de Esparta. Los espartanos lo acogen. Parece ser que de los datos que aporta Alcibíades sobre cómo se estaba defendiendo Atenas, se derivará la derrota de esta última en la guerra del Peloponeso. Pero no solo esto, no solo habrá traicionado a Atenas, aliándose con Esparta y señalando los puntos débiles de su ciudad natal.
sino que además en el periodo que pasa en Esparta, que oscila entre 1 y 2 años, en ese periodo él se queda solo con la reina de Esparta, porque el rey estaba guerreando contra los atenienses. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues él, irresistible como era, bendecido como dijimos por la diosa Peithon, enamora a la más espartana de todas las mujeres, la esposa del rey. No solo la enamora, sino que la deja embarazada. Claro, un embarazo no es una cosa que se pueda ocultar. Y el marido, que llevaba 1 año fuera de Esparta, sabía que no podía ser el padre. De modo que cuando el marido, el rey de Esparta, está regresando a Esparta, Alcibíades no tiene otro remedio que huir. ¿Y a dónde huir? Si ha traicionado a su polis natal, a Atenas, para aliarse con el enemigo Esparta, y ahora Esparta también lo va a perseguir. Pues es cuando se produce el siguiente paso, muchas veces casi inexplicable. Alcibíades traiciona a todos los griegos aliándose con los persas. Cruza el Egeo y allí pide hospitalidad a uno de los sátrapas de la costa mediterránea. Y se repite la historia. Alcibíades, en Persia, de nuevo pone en marcha ese encanto irresistible que tenía y vuelve a dejar embarazada, en este caso, a la mujer del sátrapa. Sin embargo, cuando el sátrapa se entera, Alcibíades vuelve a repetir la historia. Tiene que huir de Persia. ¿Pero a dónde ir? Y aquí hace otra de las maniobras que nos hace esbozar una sonrisa cada vez que pensamos en este hombre. Decide mandar una embajada a Atenas para regresar a la ciudad que ha traicionado y a la ciudad que va a perjudicar más que a ninguna, porque Atenas, no olvidemos, va a ser derrotada por Esparta, en parte por los secretos que desveló Alcibíades. Y lo más curioso es que los atenienses acogen de buena voluntad, con buena voluntad, a la embajada mandada por Alcibíades. Y están a punto de permitir el regreso. Pero es aquí cuando se produce el final. Durante las negociaciones que se están produciendo entre la embajada de Alcibíades y los atenienses, Alcibíades vivía en Abdera, una polis griega del norte, al noreste, de donde era Demócrito. Cuentan, pero eso no sabemos si fue verdad, que Demócrito y Alcibíades se conocieron y se frecuentaron. Durante su periodo en Abdera, que será el final de su vida, Alcibíades vivía alejado de la polis, vivía en una casa a la afuera. Una noche, no sabemos mandados por quién, 200 sicarios rodean la casa y a voz en grito amenazan y le dicen: Alcibíades, sal, porque de lo contrario prenderemos fuego a la casa. Alcibíades, que estaba allí con sus hijas, porque cuenta también la leyenda que una de las maldiciones que tenía desde la perspectiva griega es que solo tuvo hijas y nunca tuvo hijos, él, como era valiente y osado, decidió salvar la vida de su familia saliendo desnudo y desenvainando una espada a enfrentarse contra los 200 sicarios. Apenas dio 10 pasos fuera de la casa cuando una nube de saetas lo abatió, y con esto acaba la historia de este personaje tan peculiar como fue Alcibíades.